Habíamos quedado en el oído medio, sus 6 paredes, ¿sí? Acá vemos, decíamos, una representación esquemática de las paredes. Y acá, semejante con esta imagen, miramos pues la vista en un corte con una visión desde interno hacia externo, cosa que ya habíamos comprendido, las distintas paredes, esa pared medial, la pared posterior o mastoidea, la pared anterior o carotidia, el techo del tímpano y el piso del tímpano. Aquí, por ejemplo, en el libro hay una descripción de las 6 paredes con algunas estructuras que se encuentran ahí en vecindad. Bien, habíamos dicho ya sobre la parte del oído medio que no íbamos a entrar a hablar mayor cosa. Bien, vamos a hablar sobre el oído interno, que es la última parte que nos corresponde. La anatomía del oído interno es una anatomía compleja que a nosotros solamente nos interesa desde el punto de vista macroscópico y desde el punto de vista funcional entender 2 o 3 cosas al respecto. Bueno, primero tenemos una imagen aquí, una vista superior de un cráneo, a la que se le ha quitado la tapa de la bóveda del cráneo, miramos el peñasco del temporal, y en el interior del peñasco del temporal nos muestran 2 estructuras. Anteriormente se encuentra la cóclea. La cóclea, que vamos a entenderla como el órgano de la audición o la parte que sigue la conducción de la audición hasta que llega, por decirlo así, el verdadero órgano de la audición, que es el órgano de Corti. Y posteriormente a ella encontramos nosotros el vestíbulo. El vestíbulo que se compone de unos canales que se denominan unos canales de endolinfa, que se denominan los canales semicirculares, de los cuales tenemos 3, nombrados como anterior o superior, que es el que nosotros vemos aquí. Mírenlo, este de aquí. Inferior o posterior, y el canal semicircular lateral. Son conductos, todos, tanto la cóclea como el vestíbulo, son conductos endolinfáticos que van a estar recubiertos por periósteo, ¿sí? Es decir, y entre el conducto linfático y el periósteo va a transcurrir otro líquido que se llama la perilinfa. Dentro de los canales semicirculares, la endolinfa, y entre los canales semicirculares o el conducto linfático y los canales semicirculares óseos o la cobertura ósea, en ese espacio un líquido que se llama la perilinfa. Ese movimiento de la perilinfa es lo que le permite al órgano vestibular proporcionar información de la posición de la cabeza y del eje del cuerpo respecto al espacio. Según dónde se mueva la perilinfa, pues el cuerpo sabrá o determinará, como decíamos, para el equilibrio ahí se reciben 3 informaciones de los cordones posteriores de la médula, de la vista y del oído, ¿sí? Por eso normalmente, y siendo personas sanas, con los ojos cerrados podemos caminar en línea recta o podemos ubicarnos en el espacio porque todavía hay 2 sistemas los cuales están aportando esa información a el cerebro para podernos ubicar espacialmente. Por eso cuando uno de estos falla, sea el vestíbulo, sea la vía sensitiva, cuando se cierran los ojos, se pierde esa capacidad de ubicarse en el espacio porque empieza a ubicarse netamente a partir de la vista y aparece un signo semiológico que se llama el signo de Romberg, que consiste en que la persona se le pide que esté de pie, en posición de firmes, es decir, con los pies cerrados y paralelos, y cuando se le pide que cierre los ojos, aumenta la base de sustentación y puede caer o lateralizar hacia algún lado, que generalmente hacia donde lateraliza, pues determina el lado afecto cuando es la vía vestibular la que tiene un compromiso, o no lateraliza cuando es la vía sensitiva la que tiene un compromiso, es decir, por ejemplo, en una tabes dorsal, una complicación de la neurosífilis. Bien, acá vemos entonces nosotros ya lo que son la cóclea, y los canales semicirculares ya no como los conductos linfáticos y como las rampas
que contiene la cóclea, por donde va a pasar el aire para llegar finalmente al órgano de Corti, o bueno, el impulso mecánico para llegar al órgano de Corti, sino que ya los vemos recubiertos por el periósteo. Aquí cabe decir que entre la cóclea y los canales semicirculares nosotros encontramos en la mitad una estructura a la cual nosotros denominábamos el vestíbulo. Recuerden acá en la pared media hablábamos nosotros que aquí está el vestíbulo. Internamente, porque esto sigue siendo oído medio, el vestíbulo propiamente es una estructura del oído interno. En el vestíbulo nosotros vamos a encontrar a unas bolsas, unos sacos linfáticos que se llaman el sáculo y el utrículo, que también ya vamos a hablar o a profundizar al respecto de ellos. Aquí tenemos unas imágenes en disección muy bonitas de un hueso, de un peñasco del temporal, donde han disecado de forma extraordinaria la parte ósea de los canales semicirculares. Nos han dejado el canal semicircular anterior, el canal semicircular posterior. Recuerden que también el anterior recibe el nombre de superior y el posterior recibe el nombre de inferior. ¿Listo? Acá encontramos nosotros también disecados muy bonito los canales semicirculares y algunos conductos, los cuales poco o nada nos interesa profundizar en la anatomía de ellos. Bueno, aquí hay una parte de pronto que sí nos hace, este texto nos hace un señalamiento de una correlación clínica, y es uno de los tumores que se pueden presentar en el oído interno. Probablemente el tumor más frecuente del oído interno es el schwannoma, el tumor de las células de Schwann. Ustedes recuerdan o sabrán por neuroanatomía, que la mielina se produce o está relacionada con distintas células en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico, las encargadas de esa función son las células de Schwann. El nervio vestíbulo-coclear o el octavo par, pues hace parte del sistema nervioso periférico, por ende está recubierto por esas células de Schwann. Esas células pueden crecer de forma anómala, produciendo un tumor, una neoplasia maligna, aunque de un pronóstico relativamente bueno, que se llama el schwannoma. Las características del schwannoma pues van a ser los dos déficits que van a producir una alteración del octavo par, por compresión en este caso del tumor. Ese déficit va a ser pérdida de la audición, sordera, hipoacusia, ¿sí? Y ataxia. Nosotros hablamos de ataxia cuando hay una pérdida de la coordinación motora y vértigo, ¿listo? Entonces, generalmente lo que esto produce a dos grandes rasgos es hipoacusia y vértigo. Cuando hay hipoacusia y vértigo es una señal de que hay que buscar alguna afectación del octavo par craneal, en este caso el schwannoma. Nos muestran que pues la imagen ideal para el diagnóstico es la resonancia nuclear magnética. Aquí nos muestran una resonancia nuclear magnética donde hay un crecimiento anómalo, ¿sí?, de las células de Schwann cerca del peñasco del temporal, lo cual pues en este paciente tuvo que haber producido, esto sería el lado derecho en la resonancia, un vértigo que lateraliza hacia la derecha y una pérdida de audición neurosensorial de el lado derecho. Bien, acá tenemos entonces la continuación, miren, del oído medio. Recuerden, el oído medio, pues, su cavidad timpánica empieza por la parte posterior de la membrana timpánica, se continúa con los huesecillos del oído, finaliza en la ventana oval. Posterior a la ventana oval ya encontramos nosotros lo que es el oído interno. Posteriormente encontramos nosotros el vestíbulo y anteriormente, el vestíbulo y posteriormente encontramos nosotros la cóclea. Ahora, la cóclea, si ustedes se dan cuenta, tiene unos canales también, ¿sí?, de endolinfa, que están recubiertos por una membrana de periósteo. Entre estos se forman unas rampas, ¿sí?, que se denominan la rampa vestibular y la rampa timpánica, a través de donde va a pasar el impulso mecánico, por decirlo así, de la audición o del
de la vibración que produjo el sonido en la cavidad timpánica, se conduce a través de estas rampas, mueve la endolinfa y ese movimiento hace que hayan cambios eléctricos en las células nerviosas donde se origina el octavo par, porque el octavo par, al ser un nervio sensitivo, es un nervio aferente, es decir, se origina en la porción periférica y se dirige hacia su centro, en este caso, siendo el octavo par hacia el puente. Bien, luego encontramos nosotros que se les nombran algunas partes, que en el centro, por ejemplo, de este caracol, a ese centro del caracol donde confluyen a esas rampas se le denomina helicotrema, ¿sí? Ahí confluyen las rampas y la parte de la endolinfa, y la comunicación entre la parte, digámoslo, auditiva y la parte vestibular se hace a través de esta porción de endolinfa, esta bolsa que ya habíamos dicho que se encuentra en el vestíbulo, que se llama el sáculo. Sí, el sáculo se comunica a través de esta rampa, o mejor dicho, se comunica con esta rampa de endolinfa del conducto coclear a través del ducto remanente. Luego, este sáculo se comunica a su vez con el utrículo, que es una bolsa también linfática que contiene la endolinfa de los canales semicirculares. A través de dos conductos se va a comunicar a dos partes. A través del ducto utrículo sacular, pues como el nombre lo indica, se comunica con el sáculo. Y a través de este conducto, que es el conducto endolinfático, él va a abrir al peñasco del temporal. Recuerden que cuando nosotros hablábamos del hueso temporal, decíamos que debajo de, en la porción medial, debajo de el meato auditivo interno, suele haber un agujero al cual nosotros llamamos la apertura del acueducto o del vestíbulo. Aquí en este caso no nos lo indican, porque suele ser, si lo está, un agujero muy pequeño. En ese caso, pues sí, son agujeros sumamente pequeños, a veces no se ven a simple vista, a veces sí. Representa la apertura del acueducto a través del conducto endolinfático y drena la linfa, en ese caso, hacia los senos venosos. En ese caso, pues correspondería al seno petroso. Bien, listo. Eso es prácticamente la parte del oído interno. Aquí vemos nosotros entonces la inervación, una imagen que nosotros ya habíamos visto. Realmente, como decíamos, como es un nervio aferente, este es su origen. El nervio coclear, obviamente, entonces se origina en la cóclea y transmite el impulso auditivo, y el nervio vestibular, pues se origina en el vestíbulo y transmite el impulso vestibular. El vestibular relacionado con el equilibrio, y el coclear relacionado con la audición, y se unen en un solo nervio que se llama, por eso, el nervio vestíbulo coclear u octavo par craneal. En cuanto al aporte de sangre, no vamos a hacer más énfasis al respecto. Bien, finalmente hay unas imágenes que no es demasiado relevante entrar en ellas o entenderlas demasiado, pero vamos a explicar un par de detalles. Aquí vemos entonces nuevamente el oído interno, vemos nosotros la parte nerviosa, el nervio vestíbulo coclear, el nervio facial, el uno yendo por su conducto y el otro proveyendo, o más bien originándose en cada una de las partes. El uno se origina en la cóclea. Miren que aquí nos muestran la cóclea o el laberinto, como o el espiral, más propiamente dicho, nos lo muestran, miren, como si fuera un arbolito. ¿Sí? Y en cada una de estas partes del arbolito hay dos o tres espacios, que es lo que nosotros vemos acá. Esto que vemos acá, que parece o se semeja al alvéolo de un pulmón, es una imagen ampliada de lo que nosotros estamos viendo acá. Vemos entonces que en su centro encontramos nosotros el órgano espiral.
en el órgano espiral se encuentra la membrana tectoria y se separa o colinda con 3 cavidades, que no son realmente cavidades, sino que son el espacio que forman los conductos que nosotros ya habíamos hablado. Inferiormente, entonces, se encuentra la rampa timpánica, que contiene la perilinfa, como nos lo señala aquí. Completamente adyacente a él se encuentra el conducto coclear propiamente dicho, que es el que nosotros estamos viendo en la imagen de acá, pintado de azul. Y superior al conducto coclear encontramos nosotros la rampa del vestíbulo. Quedaría entonces rampa del vestíbulo, conducto coclear, órgano espiral y rampa timpánica. En la rampa timpánica se encuentra la perilinfa, en el conducto coclear, pues obviamente contiene la endolinfa, y en la rampa vestibular, estando en medio de las dos, es decir, no estando interno, contiene también perilinfa. ¿Listo? Aquí miramos entonces del órgano espiral cómo empiezan a confluir las células nerviosas para formar un tracto nervioso y finalmente producir el ganglio espiral. Y cada ganglio espiral, o sea, de cada uno de estos, de estas bombitas que nosotros vemos, confluyen pues para terminar formando el octavo par craneal. Acá vemos nosotros los canales semicirculares, que al respecto pues no tenemos mayor detalle que decir. Bien, aquí nos muestran entonces el ejemplo de cómo se produce el impulso mecánico eléctrico. Nos muestran el órgano de Corti, que nos están mostrando en una imagen que vendría a ser esto. Han girado la imagen para que nosotros miremos la membrana tectoria y el órgano espiral, lo miremos de frente y hacia arriba. Y acá nos han colocado una imagen donde vemos el impulso del aire, ¿sí? Cómo llega a través del conducto auditivo externo de sonido, cómo hace vibrar la membrana, cómo al vibrar la membrana el martillo viene hacia atrás, ¿sí? Y luego golpea contra el yunque manda el impulso hacia el estribo, y esa vibración que se produce en estribo en la ventana oval se conduce a través de la rampa timpánica. ¿Sí? Luego, a través de la rampa timpánica, gira o da toda la vuelta, ¿sí? Y llega hasta acá, hasta la ventana redonda, donde produce una vibración. Hay unos cambios. Todo este paso de la vibración a través de los canales semicirculares producen cambios en el movimiento de la endolinfa, y esos cambios en el movimiento de la endolinfa acá se van a traducir en impulsos eléctricos a través del órgano de Corti. Acá miramos nosotros las células especializadas. Ahí lo que va a haber es un cambio de una, como ya lo hemos dicho, un impulso que es mecánico, lo hablamos en hercios de vibración, cómo eso se traduce a un impulso eléctrico y luego es interpretado en la corteza motora. Bien, las vías centrales de la audición es un tema que no me compete a mí hablarlo, eso lo deben hablar netamente en neuroanatomía. Lo que sí nos compete es mirar los cambios de la endolinfa respecto a la posición del cuerpo. Cómo cambian respecto a la posición del cuerpo es muy básico. Cuando nosotros inclinamos la cabeza hacia adelante, o el cuerpo se va hacia adelante, la endolinfa se va hacia el canal semicircular anterior predominantemente. Cuando nos vamos hacia atrás, se va al canal semicircular posterior. Y cuando vamos hacia un lado, pues va a ir hacia el canal semicircular lateral del oído respectivo. Si vamos hacia el lado derecho, pues va a ir hacia el canal semicircular lateral del oído derecho. Si vamos hacia el lado izquierdo, va a ir hacia el canal semicircular del lado izquierdo. Eso respecto a las posiciones de la cabeza. Es algo muy básico y muy fácil de entender, que nos sirve para hacer una maniobra de exploración semiológica. En los casos del vértigo, una de las etiologías más frecuentes del vértigo, que se llama el vértigo posicional o paroxístico benigno, ¿sí?
que se llama la maniobra de Dix-Hallpike. Lo que nosotros hacemos es una serie de movimientos de la cabeza hacia un lado, hacia el otro, y la ponemos la cabeza en posición hacia atrás completamente, y la giramos brusco hacia un lado y vemos si se suscita nistagmus, ¿sí? Si hay un movimiento rápido alternado de los ojos o si se suscita la sintomatología vertiginosa. Según eso, uno, dependiendo de dónde se produzca, deduce uno el oído afecto, ¿sí? Y generalmente este tipo de vértigos paroxísticos se producen por pequeñas calcificaciones como cálculos, ¿sí? Literalmente cálculos, dentro de los canales semicirculares, y luego hay una maniobra muy parecida a la de Dix-Hallpike que se llama la maniobra de Epley, que es muy parecida, pero ya lo que busca no es diagnosticar el vértigo, sino mover ese cálculo para que ese cálculo fluya, se vaya del canal semicircular y aliviar el vértigo de la persona, aunque cuando se hace la prueba puede generar muchísimo vértigo y la persona debe advertírsele al respecto. Las vías nerviosas por las cuales lo logran, pues no es, como les dije, competencia en este caso de anatomía, sino de neuroanatomía. Vamos a revisarlo en unas imágenes más grandes acá. Miren ustedes la porción ósea. Vemos acá el caracol o la cóclea. Vemos acá la ventana oval. Acá debería estar la ventana redonda. ¿Sí? En la ventana oval, recuerden, llega la base del estribo. En la ventana redonda es por donde el aire, digámoslo así, escapa, por decirlo así, o las vibraciones mecánicas escapan para que no sigan retumbando en el oído interno, sino que tengan por donde salir. El impulso mecánico llega por aquí, ¿sí? Da la vuelta por aquí y termina saliendo por aquí, para que no siga retumbando en el oído interno. Y los canales semicirculares, donde encontramos nosotros el canal semicircular anterior o superior, el canal semicircular posterior o inferior y el canal semicircular lateral. Nos abren los canales semicirculares y evidentemente, ya dijimos, aquí van los conductos linfáticos y el espacio por donde están los conductos linfáticos, en este caso, o los conductos vestibulares, y en este caso el conducto coclear, por esos espacios va a discurrir la perilinfa. Ya los miramos, entonces, los conductos endolinfáticos. Acá nos muestran el conducto coclear, originándose pues en la mitad el nervio coclear y acá en el vestíbulo originándose el nervio vestibular y uniéndose en lo que es el vestíbulo coclear. Recordando que, digamos que la parte linfática de ambas partes se comunican a través del utrículo, Y los conductos que ya vimos que los comunican, que es el utrículo sacular, y que hay otro que es el conducto endolinfático, que va a abrir el utrículo a la porción interna de la fosa posterior del cráneo. Lo vemos aquí representado entonces en esos conductos linfáticos. Miren acá. A la externa le llamamos rampa timpánica. Aquí a la interna le llamamos rampa vestibular. Al centro le llamamos helicotrema. Dentro pues está el conducto coclear. Miren, es la externa, rampa timpánica. La interna, rampa vestibular. Se comunica entonces a través del ducto remanente con el sáculo. El sáculo se comunica con el utrículo a través de este conducto. Aquí de un conducto, este conducto aquí no le pone nombre, pero se llama el conducto sáculo utricular o utrículo sacal, pues queda más bonito sáculo utricular. Y ambos, a través de este conducto, que es el conducto endolinfático o del acueducto vestibular, terminan abriendo al saco endolinfático y este suele abrir al cráneo. ¿Listo? En la apertura del acueducto del vestíbulo. Bien. Nos muestran la misma imagen que ya habíamos hablado de el órgano ampliado, donde encontrábamos aquí entonces el órgano espiral o órgano de Corti. Encima del órgano de Corti, la membrana tectoria, que es la que se mueve, producto de los movimientos de la endolinfa, y a través de estas células cambia pues ese impulso mecánico, un impulso eléctrico,
adyacente encontramos nosotros, obviamente, el conducto coclear, por donde se mueve la linfa, y adyacente al conducto coclear, superiormente la rampa del vestíbulo e inferiormente la rampa timpánica. Y vemos la misma imagen que habíamos visto en el anterior, una vista superior donde encontramos anteriormente la cóclea, de donde sale pues la porción auditiva, la parte coclear, pues el nervio coclear, y el vestíbulo y los canales semicirculares, de donde se origina el nervio vestibular y se terminan uniendo en un solo nervio que es el octavo par craneal. Ahí nos muestran una vista bastante extraña y su relación con el cerebelo, con que en el cerebelo se integran las tres vías por las cuales nosotros coordinamos el movimiento: ojos, la vía epicrítica o propioceptiva y la vía vestibular. Bien, ahí tenemos nosotros entonces lo que es la anatomía del oído interno. De esto no vamos a hacer tanto al detalle, lo que debemos en sí conocer es algunas partes del movimiento, algunas partes del oído interno, las correlaciones que yo les he mencionado y sobre todo, miren, la otoscopia y pues las partes del pabellón auricular o la oreja. Bien, dudas, preguntas. ¿Ninguna? Bueno, entonces, pues ya realmente lo que es ojo y oído lo hemos terminado. Realmente eso estaba eh, hecho para 2 clases, en teoría, en el módulo. Me avisan, pues, si quieren revisar algún tema en especial en estos días y cuándo, pues, podemos volver al anfiteatro para poder hacer las prácticas que están previstas. Por cierto, yo no pude estar en la reunión que tuvieron los dos, la doctora Viviana con la doctora Garcés, porque estaba en el trabajo. Y pues la verdad no sé qué habrán determinado respecto a esas prácticas. Mi idea, la verdad, es pues aprovechar lo que más se pueda de esas prácticas y ojalá no hacerlo sistemático. Ya habíamos visto si una cosa, me decían sus compañeros, si es que cada docente a cada grupo le dé los temas que le ha dado. Ya se van a dar cuenta que en el anfiteatro no se puede ir tanto al detalle porque pues no es sencillo y sobre todo con los cadáveres que nosotros tenemos. No hay a veces los cortes, no hay la preparación cadavérica para ver algunas estructuras, pero se pueden ver bastantes cosas y sobre todo pues que no es como un atlas. O sea, la anatomía del cadáver es bien diferente. Pues no viene con las arterias en rojo y las venas en azul, todo se ve como gris y eso hace que uno entienda mejor y conozca realmente eh, más la teoría de la anatomía. Ojalá pues lo que yo pretendo hacer en esas prácticas es hacerlo topográfico. Ustedes ya vieron toda la anatomía, ya vimos toda la anatomía. Para mí pues ya es, vamos a ver la cabeza, entonces las cosas más gruesas de lo que deben saber en cabeza, de lo que se debe saber en cuello, y etcétera, etcétera, de lo que se pueda ver. ¿Listo? Doctor. Sí. Y con respecto a eso, pues se tenía previsto de que al anfiteatro pueden entrar grupos de 10 personas. Entonces, ¿se podría abarcar en una semana toda la temática o cómo lo vería usted conveniente? Yo no sé cómo van a ser en el sentido de que va a entrar, digamos, esas 10 personas van a ir seguido una semana, o por decir, un día va a ir un grupo de 10, al otro día va a ir otro grupo de 10 y así. Pues tenía pensado que el grupo de 10 vaya toda la semana para abarcar todo en esa semana nomás. Pues lo más grande yo creo que sí. Lo más grande yo creería que sí, pues si se les va a dar continuo, pues yo creería que no hay cosas. O sea, pues en esa práctica no se haría lo más
específico, sino lo más grueso. Entonces, como les digo, hay cosas que no se pueden ver. Por ejemplo, de vascular, ver la irrigación del estómago. No se ve el tronco celíaco, a duras penas se ve la mesentérica superior, se ven los vasos grandísimos, se ven las estructuras más grandes, las cosas más detalladas. Igual se supone que como ya vimos todo, lo que vamos a hacer allá simplemente es identificar estructuras y repasar la teoría. Entonces, yo creería que no hay problema. Aunque nos, pues, me imagino que esto de ubicar, de hacerlo así de 10 personas a la vez, le facilita alguna cuestión, sobre todo económica, a las personas que son de lejos, porque solamente tendrían que venir 10 días. Y de alguna, 10 días, una semana. Y de alguna forma, pues, hacerlo tal vez continuo tenga más provecho para repasar todo. Entonces, pues yo creo que sí. Lo que se alcance, igual. Listo, doctor, gracias. Bueno, eso es. Entonces, pues si algo ya me están escribiendo, ya nos estamos viendo. Hasta luego, doctor, que esté bien.